Bienvenidos al canal de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería de Minas y Metalurgia, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me presento. Mi nombre es Rubí Ramos y en colaboración de Israel Gutiérrez hablaremos de molinos básicos. Molinos básicos: barras, bolas, semiautógenos y autógenos. La molienda es el último escalón de la fragmentación industrial, en donde se busca llegar a cierto grado de liberación del mineral. Es la etapa posterior a la trituración y se caracteriza por el tamaño de salida de los productos, que pueden estar entre algunos milímetros y micrómetros. En la tabla 1 se observan para el proceso de fragmentación las siguientes dos etapas. Trituración, clasificada para tamaños gruesos y dividida en primaria, secundaria y terciaria. Trabaja vía húmeda y seca en equipos como trituradoras, mandíbulas, cono, martillo, entre otras. Posteriormente continúa la molienda, clasificada para tamaños finos y dividida en molienda gruesa, media, fina y ultrafina. Trabaja vía húmeda y seca en equipos como molinos de barras, bolas, autógenos y semiautógenos. Estos últimos son clasificados según su medio molturante y pueden trabajar de forma continua y de forma discontinua. Para el primer caso, el molino se alimenta de forma continua por un extremo y simultáneamente se va descargando el mineral molido por el otro extremo o por el centro, según el molino. La operación únicamente se detendrá para trabajos de mantenimiento o recarga de los cuerpos molturantes. En la industria minera y producción de áridos se trabaja siempre de forma continua. Para el segundo caso, cuando el molino se recarga de material y se cierra para hacerlo girar, terminada esta operación, el molino se abrirá para a continuación separar el mineral de los cuerpos molturantes. Esta forma de trabajar se utiliza en molinos pequeños de laboratorio. Circuitos de fragmentación. Los circuitos de fragmentación son combinaciones de equipos, básicamente un clasificador CL y un fragmentador F, a los que se introduce la alimentación A y se descarga el producto P. Se clasifican en dos grandes grupos. El primero es el circuito abierto, y esto ocurre cuando las partículas de tamaños más grandes no se hacen retornar a la máquina para su posterior reducción. Esto puede dar lugar a un consumo excesivo de energía, puesto que ésta se pierde en moler partículas que ya son suficientemente finas. El segundo grupo es el circuito cerrado, que es la denominación que se le aplica a la sección de un molino y un separador conectados, de forma que las partículas gruesas retornan al molino. Para partículas gruesas, el dispositivo de separación es un tamiz o rejilla, mientras que para polvos finos se utiliza alguna forma de clasificador. Efecto de la humedad. Cuando se trabaja vía seca, se habla de la molienda de materiales prácticamente secos o con una determinada humedad. Es decir, se lleva a cabo con un aproximado del 2% al 30% de agua. Por otro lado, cuando se trabaja en vía húmeda, se habla de la molienda de materiales que forman una pulpa usando de un 30 a un 300% de agua. Esto con el fin de buscar un tamaño de partícula más fino siempre y cuando el material no sea reactivo con la humedad. Molinos. Los molinos son los equipos utilizados en esta etapa. Comúnmente en la industria metalúrgica se utilizan molinos de tambor giratorio. Según Hartmann, la cantidad excesiva de energía requerida para el proceso de conminución de los minerales impulsa la investigación en el desarrollo de equipos que optimicen su uso. Es por eso por lo que existen distintos tipos de molinos, los cuales comparten los mismos principios. Molino de bolas. Es un equipo utilizado en molienda para la reducción de tamaño intermedio y fino del material proveniente de diversas fuentes según su aplicación de molienda. En aplicaciones primarias reciben su alimento de trituradoras y en aplicaciones secundarias
reciben su alimento de molinos de barras, molinos autógenos o molinos semiautógenos. Básicamente, un molino de bolas es un tambor giratorio compuesto por cámaras cilíndricas revestidas, dispuestas horizontalmente, utilizando como medio de molienda bolas de diferentes tamaños. Se presenta una animación del interior del molino en funcionamiento. En general, el material que se va a moler llena los huecos entre las bolas mientras está en constante movimiento, hasta el punto de fractura, provocando a su vez la presencia de dos efectos. Cascada. Este efecto ocurre cuando los medios moledores caen rodando sobre la superficie, unos contra otros en capas concéntricas. Debido al impacto y compresión presente en el movimiento, el producto es fino y debido a la abrasión existe un alto desgaste del revestimiento. Catarata. Este corresponde a la caída libre de los cuerpos moledores sobre la carga. Produce un impacto entre las bolas quedando en medio de ellas partículas. En este proceso, las partículas de en medio son fracturadas y los fragmentos son comprimidos debido al impacto. El producto obtenido es más grueso que con el proceso de cascada, pero el desgaste del revestimiento es menor. Se ilustra el movimiento de la carga de un molino con movimiento horizontal. Puede observarse el efecto cascada y el efecto catarata, además de la zona muerta, zona vacía, zona de impacto y la zona de abrasión. Molinos de barras. Los molinos de barras están diseñadas para la molienda de cualquier tipo de material, particularmente duro y abrasivo. Básicamente, estos molinos son cuerpos cilíndricos constituidos por un cojinete, coraza exterior, corona dentada y el muñón, contando con un revestimiento o blindaje, igual que los molinos de bolas con su medio de molienda, que en este caso son barras sueltas que se encuentran a lo largo del eje, de una longitud aproximada a la del tambor. Hablamos de unos 10 o 15 centímetros menos, además de estar construidos a base de planchas de acero, protegidas contra el desgaste y la corrosión por revestimientos metálicos intercambiables. Estos molinos trabajan normalmente en la trituración primaria. Se caracterizan por tener barras como elemento moturador y además estas actúan de diferente forma según la zona en la que se encuentre. En la zona de entrada, las barras producen un esponjamiento por el efecto de las partículas mayores que permite desplazarse a las partículas menores, sin sufrir fragmentación hasta una zona de avance dentro del molino que sí les afecta. Y por su contrario, las partículas mayores en la entrada soportan fuertes presiones por el peso que gravita sobre ellos y se fragmentan rápidamente. En la zona de salida, las barras hacen un efecto de malla o tamiz y dejan pasar a las partículas entre ellas. Además, no dejan pasar a aquellos que superan este valor por el efecto de fragmentación del peso que soportan. Barras en mineral. Funcionamiento. Las barras se mueven por las paredes del casco, elevándose y cayéndose entre ellas. Es por eso que el efecto de cascada es el único presente. La fractura del material se produce por frotamiento y por impacto. El producto de este tipo de cuerpos es menos fino que el de las bolas. Esto se logra gracias a que están fabricadas de acero con alto contenido en carbono. Poseen un alto límite elástico para evitar que se tuerzan, rompan o se traben con otras barras. Molinos autógenos y molinos semiautógenos. Molinos autógenos. En estos equipos, el elemento molturador son cuerpos del propio material a moler. El material grueso va a moler al fino. Luego interesa que existe diferencia de dureza entre algunas partes gruesas y las finas. Los equipos autógenos pueden reducir un material grueso a partículas menores de 200 milímetros, dejando la trituración a una sola etapa. Pueden trabajar en seco o en húmedo y de forma generalizada trabajan en circuito cerrado que proporciona un aumento de la capacidad de molienda importante. Este tipo de molino
El elemento que muele no tiene mucha dureza, así que la trayectoria de caída tiene que ser mayor para conseguir la energía necesaria para la fragmentación. Esta condición impone molinos con un diámetro claramente mayor que la longitud, lo que es una característica de este tipo de equipos. Existe una desproporción muy acusada entre el diámetro y la longitud. La relación de reducción de estos equipos es muy alta, oscilando entre 50 y 200. Además, tienen un alto consumo de energía. Son máquinas caras y complejas, además de muy voluminosos. Molinos semiautógenos. En este caso, el elemento molturador lo constituye una mezcla de bolas de acero y elementos del propio mineral a moler. Se asimila a un molino de bolas, pero con la diferencia de la variación del porcentaje en volumen que ocupa el medio de molienda en la carga. Es decir, para un molino de bolas, las bolas ocupan aproximadamente de un 30 a un 45% del volumen de la carga, y para un molino semiautógeno, las bolas ocupan aproximadamente de un 5 a un 15% del volumen de la carga. Por otro lado, tiene, como el caso de los autógenos, un aumento en el diámetro del molino frente al correspondiente a un molino de bolas, para compensar la diferencia de densidad, energía necesaria para la molienda, del material a moler frente a las bolas de acero o fundición. Es normal el funcionamiento de una unidad semiautógena trabajando en serie con un molino de bolas. El sistema es más eficiente que un solo molino de bolas. La primera etapa fragmenta las unidades mayores de la alimentación a la vez que muele lo fino y la segunda afina el proceso, previo eliminar del sistema los finos ya molidos mediante clasificadores de racletas, espiral o tipo de ciclones. Tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia del material a moler dentro del molino depende fundamentalmente del tamaño del molino, la velocidad de giro, que facilita el desplazamiento de la polpa en el interior del molino, y del tipo de flujo que se establece en el interior. El tiempo medio de permanencia se obtiene por una relación entre el volumen ocupado del cilindro y el flujo que se establece, teniendo en consideración el volumen real ocupado por el mineral a moler. Espero les haya gustado el video. Y recuerden, las AIN somos todos. Si te gustó, dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete, que estaremos subiendo más contenido como este. Si tienes sugerencias, déjalas en la cajita de comentarios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima cápsula.